Primero de Reyes, capítulo 16. Denme un chance. Bájele el eco. Capítulo 16. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el verso 28 dice así, síganme con su vista. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Y reinó en su lugar, en lugar suyo, Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Oremos. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Bendito seas tú por los siglos de los siglos. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, que a veces se endurece, a veces se entorpece, a veces se revela, a veces se vuelve perezoso. Pero ayúdanos en esta tarde a meditar y a recibir el consejo de tu palabra. Por la multitud de tus misericordias te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Dale un chancecito. Es interesante ver estas historias del pueblo de Israel, porque el apóstol Pablo decía que las cosas que se escribieron, para ejemplo nuestros se escribieron, para que nosotros no caigamos en semejante desobediencia, como lo hizo el pueblo de Israel. Una de los señalamientos que le hacía Dios al pueblo de Israel es que le estaba diciendo Dios: siempre ustedes son duros de servicio. Cuando le dice duros de servicio, es que le está diciendo la cerviz, la parte trasera de nuestra cabeza, lo que le decimos nuca o cuello. Y duro porque ahí es donde se domaba a las bestias de carga, a los bueyes, les ponían el yugo y entonces ahí lo domaban. Pero cuando eran duros de servir, eran indomables.
Y siempre Dios le estaba diciendo al pueblo, duro de servir. Y vamos a ver a la luz de la Escritura por qué. Pero quiero invitarlos a entender y a interiorizar este tema, determinados a servir a Dios. Determinados a servir a Dios. Una de las características de un cristiano y la primer virtud de un cristiano es la fe. Porque dice la carta a los hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Otros comentaristas o expositores dicen que lo primero es el amor que Dios ha derramado en el corazón. Pero Dios no puede derramar de su amor o de su espíritu en el corazón de alguien que no tiene fe. ¿Por qué? Porque tiene que tener fe para poder agradar a Dios. Y la fe no es una fe que nace, sino también la fe es una fe que también nos fue dada. Nos fue dada. Y nosotros tenemos que ejercitarnos en esa fe, crecer en esa fe, madurar en esa fe. Pero cuando hablamos de esa fe es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar una determinación. Aquí en el pasaje que leímos miramos quién era Acab. Acab era un rey de Israel, el séptimo rey del reino del norte de Israel. Dice que reinó 22 años. El primer error que comete Acab es de violar la ley de Dios y de casarse con una mujer impía, idólatra, pagana. Y dice que era una mujer, una princesa, una reina de los sidonios, Jezabel. Pero era a la misma vez una sacerdotisa de Baal. Porque eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Cómo Jezabel, dice el espíritu de Jezabel que opera dentro de las iglesias de hoy en día, a través del feminismo. El feminismo y el espíritu de Jezabel están borbandeando, por decir así, o están contaminando la mayoría de aquellas iglesias que en un tiempo atrás fueron iglesias muy reconocidas, muy respetadas, eran muy puritanas, por decir así. Hoy con el feminismo, lastimosamente, eso se ha venido cayendo. Yo conocí una iglesia desde mi infancia donde las damas usaban su falda casi al ojo del pie. Un testimonio que tenían en la cuadra, en el andén donde nosotros vivíamos, de que esa gente nunca le íbamos a ver una mala actitud, un mal proceder, donde nosotros miramos siempre ir a esas personas, a esos hermanos con su Biblia en la mano y aquellas campañas muy bonitas que ellos hacían. Y hoy en día miramos que las mujeres, es más, esas mujeres con su cola, su pelo largo, no usaban arete ni se pintaban, nada, eran muy puritanas las mujeres y los hombres. Y hoy miramos un feminismo que ha entrado, que con unos andan en pantalonadas, mujeres que se hacen autollamar pseudopastora, pseudo reverenda, ahora hay ahí. Y eso es causa del feminismo que ha entrado en la iglesia. Y los hombres, o los pocos hombres, que no se han podido parar y decir no a la corriente ideológica del feminismo y decir sí a la verdad de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Necesitamos una determinación de servir a Dios. Acab lastimosamente no pudo haber hecho eso.
Y eso lo vamos a ver, que eso viene de generación y va pasando en generación en generación. Vamos a ver, para entrar en materia, los antecedentes de Acab. Y el primero que falló, para que nos demos cuenta y quizás quedemos maravillados, que la sabiduría de este mundo no va en armonía con la sabiduría celestial. Vamos a ver en el libro de Crónicas, capítulo 28, versos 9. Hablando David, primero de Crónicas, 28, 9. Búsquenlo, por favor. Dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Oiga bien, las recomendaciones del rey David para con sus hijos. La vez pasada estuvimos meditando sobre lo que le espera a nuestros nietos. Y les dije que quizás yo no voy a ver eso, pero Samuel lo va a ver. Y quizás Iván lo va a ver, pero yo tal vez ya no lo mire. Quizás Samuel, Iván, una probabilidad, pero estoy seguro que Samuel sí lo va a vivir. ¿Y saben lo que va a vivir? Una persecución indiscriminada como jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Una persecución a la iglesia que quiere vivir en la verdad. La persecución ya se comenzó desde hace siglos, porque todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecuciones, dijo el apóstol. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecuciones. ¿Cuáles son las persecuciones? Bueno, aquí tratamos de hacer las cosas en orden, nos tratan de ridículos, de ortodoxos, nos tratan de calvinistas, nos tratan de apagados, de muertos espiritualmente, porque no le damos rienda suelta a las emociones de la carne, sino que tratamos de avivar el Espíritu de Dios a través de su palabra. Y va a haber una persecución indiscriminada en los colegios, en los trabajos. Y ya las miran, ya las experimentamos en las redes sociales. Por ahí ya está comenzando en los colegios. Ya se está enseñando lo que es la ideología de género. Yo les expliqué unos casos que miré. Y ya como les digo, tal vez ya no lo vaya a ver yo. Pero espero que estos videos y estos audios suenen. Aunque a mí no me van a perseguir al que publique esos audios. Suenen, porque mis nietos sí lo van a vivir. Sí lo van a vivir. Por eso tenemos que tomar una determinación. Y la determinación de servir a Dios comienza con nuestra propia vida en determinarnos. Pero ¿a quién va a afectar? A nuestros hijos. A nuestros hijos. Nosotros nos preocupamos que el chavalo vaya al colegio, que el chavalo tenga uniforme, que el chavalo lleve su mochila, que el chavalo vaya al día bien en sus clases. ¿Le revisa usted lo que le están enseñando en las clases? ¿Le revisa lo que le enseñan en ciencia acerca de la evolución? Y usted le puede dar una explicación acerca de la creación. ¿Ya ha revisado? ¿Le revisa usted lo que le están enseñando en convivencia? Porque no le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos a ser violentos, ni ser irrespetuosos, pero sí a ser temerosos de Dios y a respetar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y está escrito que varón y hembra creó el Señor. Nada más. El resto ha sido producto de la perdición, de la corrupción moral
del hombre. Y es lo que vamos a ver. Determinado a servir a Dios. Aquí David está partiendo. Ya está viejo. Tiene que delegar a su sucesor. Bueno, hijo, yo estoy más para allá que para acá. A ti te estoy entregando el reino. Pero mire qué preciosas las palabras de David. David no era un hombre perfecto, porque cualquiera pudiera decir, pastor, pero es que yo no soy perfecto. David no fue perfecto. David se equivocó tal vez 2, 3 veces. Cuando pecó con Betsabé, cuando mató a matar, ese fue otro pecado, mandó a matar a Uría. Cuando hizo el censo fue otro pecado. Y no sabemos cuántas más. Cuando cayó la violación que había hecho el hermano Amón contra la hermana de Absalón, y se quedó callado. Pecó porque no impartió justicia, no impartió la ley de Dios. Entonces pudieron haber sido muchas fallas las de David, pero sabía algo que David nadie le podía tachar: que él nunca traicionó a Dios. Nunca David le fue infiel a Dios, en el sentido de que fuera a cambiar el lugar de Dios por otras cosas. Nunca. Al contrario, en el corazón de David estaba siempre exaltar a Dios. Nosotros lo miramos en los Salmos. Él, en su corazón nació el deseo de construir la casa de Dios, la más excelente, la más excelsa sobre todo el mundo. Eso había en el corazón de David. Habían debilidades, cometió errores como cualquier ser humano, pero nunca cambió a su Dios por nada. Nunca. Y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Qué tremenda esas palabras, hermano. Que nosotros podamos determinarnos servir a Dios con corazón perfecto, es decir, sin doblez, y con un ánimo, con un espíritu perseverante, pero también humilde y voluntario. Que no tengan que andarnos empujando, que no tengan que andarnos chinchineando, que no tengan que andarnos sobando, sino que de mi corazón salga la espontaneidad de que yo amo a Dios y sirvo a Dios sin esperar nada a cambio, sin esperar una palmada, sin esperar un reconocimiento, sin esperar un aplauso, sin esperar una gratitud. Yo sirvo a Dios de todo corazón, con ánimo voluntario, es decir, de mi propio interior, de mi propia voluntad sale servir a Dios, no porque me lo estén diciendo. Qué hermoso eso. Pero si ¿sabe por qué David dijo esto? Le dice esto a Salomón, porque él lo hacía de manera personal. Él ya lo había experimentado. A David nunca nadie lo anduvo forzando a orar. Hermano, aquí hay que estarles recordando que hay que orar. A David no le forzaban a adorar a Dios, y él era un adorador de Dios. A David nadie lo anduvo forzando a invocar a Dios. A David nadie lo anduvo forzando a leer y a meditar en las palabras de Dios, a amar la palabra de Dios. Él dijo: Señor, cuánto amo tu ley. Nadie. Y entonces, como en él había esa pasión, esa determinación, es lo primero que le encarga a su hijo. Es lo primero. Sirve a Dios con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Si tú le buscares, lo hallarás. ¿No fue eso lo que estudiamos la vez anterior en el culto de oración? Que el Señor dijo: buscadme, buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Pedid y se os dará. Si tú le buscares, la pregunta es: ¿buscamos de corazón a Dios o solo a tienta? Vamos a ver lo que pasa con Salomón, sí, hermano.
vamos a Primero de Reyes, capítulo 9. La determinación de servir a Dios. Dice, verso 3 al 6. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración. Esta es una respuesta a la oración de Salomón. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Mire qué hermoso. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mi decreto, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y ¿quién más? Y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra. Capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a las de Edom. ¿De dónde era Jezabel? De los sidonios. Es decir, a las de... Ahí lo tienen. ¿Ya vieron? Los antecedentes. Y a las eteas. Y verso 4, y cuando Salomón ya era viejo y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto. ¿Qué fue lo que le dijo David? Con corazón perfecto. ¿Qué le dijo Dios? Sírveme con corazón perfecto. Pero aquí miramos que cuando llegó a viejo, ya su corazón ya no era perfecto. Y sus mujeres hicieron que Salomón inclinara su corazón a los dioses. Y dice, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, dioses de quién? ¿De dónde era Jezabel? De los sidonios. A Milcón, a Quemos, y dice el verso 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a su Dios. Verso 10, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Miramos los antecedentes. Esto sucedió tal vez si él fue el séptimo, tal vez unos 300 o 400 años antes del rey Acab. 300 años tal vez antes del rey Acab. Pero ahora miramos cómo eso viene provocando un malestar dentro de la familia. Hermanos, tenemos que tener una determinación para servir a Dios. No podemos estar un día sí, un día no. Tenemos aquí niños, tenemos jóvenes que están aprendiendo de nosotros. Pero ellos no solo están aprendiendo, hermanos, lo que nosotros les predicamos, lo que nosotros les enseñamos. Ellos están aprendiendo de lo que ellos están viendo también en cada uno de nosotros. Ellos están aprendiendo de nuestras actitudes. Ellos están aprendiendo de nuestras acciones. Si nuestros hijos miran que nosotros, los padres, no somos fieles para con Dios, ellos tampoco van a ser fieles para con Dios. En Juan capítulo 9 dijo Jesús,
Porque todo lo que el hijo ve hacer al padre, eso también el hijo hace. Y si nuestros hijos miran que nosotros somos más inclinados al paganismo, más inclinados al mundo, y que a Dios lo tenemos solo como desde un aspecto religioso y no en ese aspecto de adorarlo, de amarlo, de servirle con espontaneidad, hermano, no estamos construyendo una buena familia y no lo estamos preparando para ese momento cuando a sus hijos y a sus hijas les obliguen a aceptar y a creer y a respetar toda la perversión de este mundo. No va a poder, porque no lo está alimentando, ni lo está nutriendo, ni lo está preparando. Si su hijo lo mira que usted un día es cristiano y otro día es mundano, si su hijo lo mira que usted está más dedicado a este mundo que a la iglesia, si su hijo lo mira que usted está más inclinado a las... Y usted le es más fiel a este mundo que a Dios, ¿a quién va a serle fiel su hijo? Al mundo, no a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que le está enseñando a su hijo. Determinados a servir a Dios. No podemos esperar que nuestros hijos hagan más que lo que nosotros hacemos o hemos hecho. Hermanos, creo que es hora de que también nosotros como iglesia tomemos una determinación. Porque no se trata esta iglesia de venirlos a entretener con unos himnos. No, los himnos son para que usted tenga un tiempo de comunión con los hermanos. Los himnos son para que usted tenga un tiempo de exaltación, de glorificación y de adoración para con Dios. Para eso se entonan los himnos. No es solo por cantar, no es solo por cumplir un programa. Se trata de un momento de adoración. De adoración, hermano. Y la exposición de la palabra no se trata solo de un ritualismo de cumplir. Bueno, ya prediqué, ya está, ya salí de eso. No. Se trata de edificar sus vidas espirituales. Se trata de que usted pueda tener un mayor crecimiento, un mayor conocimiento para con Dios, y que ese conocimiento y ese crecimiento a usted y a su familia les permita llevar una vida más cerca de Dios, una vida más comprometida con Dios. Esta iglesia no está para entretener a nadie. Esta iglesia no es tampoco un centro terapéutico. ¿Por qué digo un centro terapéutico? Para estarle dando terapia o estar tratando de darle convencimiento para que usted pueda seguir en esta iglesia. No se trata de convencimiento. Se trata de conversión, no de convencimiento. Una persona convencida es una persona que usted le ha podido explicar algo y la dejó clara. Pero eso no quiere decir que se haya convertido. Cuando nosotros salimos a predicar, usted predica el evangelio y usted le puede dejar claro a la persona. Y la persona pudo haber entendido el plan de salvación que usted le pudo haber presentado. Pero el hecho que la haya entendido no quiere decir que aquella persona se convirtió. De igual manera nosotros, hermanos, no se trata de estar convenciéndolo de que esta es una iglesia del Señor, de que esta es su iglesia, de que ustedes tienen que esforzarse, de que ustedes tienen que seguir adelante. Sí, le damos seguimiento, pero no es para estarle dando convencimiento, porque esto no es de terapia, hermano. Esto es de convicción y de algo voluntario de cada uno de nosotros, con ánimo voluntario, porque tampoco esto es por imposición ni a la fuerza. Espero que todos los hermanos aquí presentes y aún parte de los ausentes que justificadamente no pudieron estar hoy con nosotros, tengan esa convicción, esa certeza de cuál es su propósito en esta iglesia. Dice en Primero de Reyes,
capítulo 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Recordemos que Israel es el reino del norte. Con la muerte de Salomón, por causa de que él fue el primer rey, mire, era un hombre sabio, el más sabio y más prominente, el rey más glorioso tal vez de Israel, pero fue el que introdujo la apostasía en el pueblo de Israel. El primer rey en introducir. Ni Saúl ni David introdujeron la apostasía que introdujo Salomón. Y con Salomón termina lo que se conoce como el tercer periodo del reino unido de Israel. El primer periodo de 40 años, Saúl; el segundo periodo David; y el tercer periodo Salomón, cada uno 40 años. Hermanos, terminando Salomón sus días, muere y deja su reino a su hijo Roboam. Y Jeroboam era uno de sus sirvientes y se divide el reino. Jeroboam agarra 10 tribus y Roboam se queda con la de Judá y se le anexa la de Benjamín. El reino de Israel, reino del norte, 10 tribus, Jeroboam; y Roboam, el reino del sur, Judá, con 2 tribus. El reino del norte fue presidido no por el linaje de David, sino que fueron de diferentes linajes los reyes, y no prevaleció lo que se conoce como la dinastía. En cambio, en Judá sí prevaleció lo que se conoce la dinastía, es decir, el reino heredado de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, sucesor, y se mantuvo el linaje de David. En el reino del norte de Israel no se pudo llevar a eso, porque comenzando que el primer rey, Jeroboam, no era familiar de David ni de Salomón. Entonces, ese reino comenzó a desviarse, miren bien, por una apostasía, y ellos dedicaron a Samaria como la capital del reino del norte. Y para que el pueblo de Israel, las 10 tribus, no fueran a adorar a Judá, entonces él erigió 2 toros, hizo 2 toros de oro y le dijo: Israel, estos son tus dioses, a quien has de adorar. Lo mismo que hizo Aarón en el desierto. Y miramos las consecuencias, hermano, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Quizás usted dirá: hermano, pero yo no me estoy adorando a imágenes, etcétera. Pero con un poquito de desviación se desvía todo, hermano. Cuando el motor de un carro es en que anda desvielado, el motor no sirve, no arranca y no funciona porque anda desvielado. Un poquito de falla es suficiente para irse desviando del camino correcto. Y aquí miramos que Acab hizo lo mismo que Salomón, se casó con una mujer de Sidón, y dice que este hombre era influenciado por esta mujer, y Acab adoraba, dice, a los Baales, no era Baal, era a los Baales, porque como enseñaba el hermano Mario, en cada ciudad, y eso lo estuvimos comentando el día martes, en cada ciudad de aquella nación tenía un Baal. La palabra Baal significa señor, que era un dios, una deidad, un amo, un dueño. Y cada ciudad tenía un diferente Baal, un diferente dios. Entonces nosotros miramos, hermano, que Elías llama al pueblo y le dice en el verso
18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, los señores. La pregunta que deberíamos de hacernos, ¿cuántos señores tenemos nosotros? ¿Cuántos señores tenemos? Porque Señor es aquella autoridad sobre nuestra vida. Señor es aquel que está rigiendo nuestra vida. Señor es aquel que está conduciendo nuestra vida. Señor es aquel a quien nosotros le estamos sirviendo, aquel a quien nosotros estamos honrando, aquel a quien nosotros estamos respetando. Ese es nuestro Señor. Pero ¿sabe cuántos señores hay hoy en día? Aún entre los hermanos, comienzan con el primero. Para muchos ni siquiera es Jesucristo, que todos deberíamos de estar bajo el señorío de Jesucristo. Y cuando hablo en términos cristianos, no solo al grupo de esta iglesia que nos reunimos, sino a toda la iglesia. Su primer señor es su trabajo para los adultos. Porque al trabajo bajo lluvia o fuego, pero no faltan y entran puntual. A la iglesia sí faltan y llegan impuntual. Su segundo trabajo es su casa. Su segundo señor es su casa. Su segundo señor. Porque tienen una tanta dedicación a su casa que se olvidan de la dedicación que deberíamos de tener a la casa de Dios. Y tienen tantos afanes y quehaceres en su casa que no les da tiempo de llegar y asistir y congregarse en la casa de Dios. Porque si su Señor fuera Cristo, el primero que buscaran cómo servir y honrar sería Cristo. Pero no es así, hermano. Miramos que este pueblo así estaba, sirviendo a los Baales, porque tenían más que un Señor. Y así tenemos otro Señor que hay hoy en día. ¿Saben cuál es? Entre muchos, su celular. Tócame todo, pero menos mi celular. Y mi contraseña y mi patrón jamás te lo voy a dar. Y no me revisé los mensajes ni me revisé esto. Ese es su Señor. Se acuestan con Él y se levantan con Él ahí en la almohada. ¿Y la Biblia dónde la tienen? ¿La Biblia dónde la tienen? Hermanos, un celular cuesta, el más barato, $100. Le estoy hablando unos Chabela, con baja resolución, poco memoria y todo. Pero les gusta andar de los mejores, con buena resolución, que $150, $160. ¿Cuánto ha invertido usted en una Biblia? ¿Cuánto ha invertido en un libro cristiano que le ayude a edificarse? Un diccionario bíblico, pues para que lea la Biblia y si algo no entiende, vaya al diccionario bíblico. Una concordancia bíblica. ¿Cuánto ha invertido? ¿Saben que hay muchos cristianos que ni siquiera nunca han comprado una Biblia? Porque, con todo respeto, bueno, aquí le ayudamos a los que se bautizan, les regalamos una Biblia, pero no debería de ser así. No debería ser así. A mí me ha gustado comprar mi Biblia. Yo le he comprado Biblia a mi esposa y a mis hijos. Me ha gustado comprar Biblia. Y si me gustan las cosas buenas, me gustan las Biblias buenas. Las que traen comentarios. ¿Y saben qué, hermano? ¿Por qué me gusta comprar libros y Biblias? Porque le aprendí algo al rey David, que amaba de corazón a Dios. ¿Y sabe lo que dijo el rey David? Yo no le voy a dar algo al Señor que no me cueste. No le voy a dar algo a Dios que no me cueste. Cuando hizo el censo y hubo mortandad por causa del censo, él corrió a un monte y le dijo al dueño de la propiedad, véndemelo, porque quiero hacer un holocausto a Dios para ver si tiene misericordia y paz. No te lo regalo, no, es que no le voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste. A usted le cuesta su celular, las damas sus pinturas, sus perfumes, sus tintes, los varones lo mismo. Pero ¿cuánto invierte para las cosas de Dios? ¿Cuánto invierte para las cosas de Dios?
Desde ahí podemos comenzar a analizar, a examinarnos, hermanos, cuánto amamos a Dios. Presten atención, hermanos. Desde ahí podemos comenzar a meditar. La vez pasada el hermano me dijo, compré una Biblia, la agarré al crédito y le salió carísima. También hermana Francia. 3 hermanos aquí agarraron Biblia al crédito. Pero está bueno. Invirtieron en algo bueno. En la casa invierte, pasa el cortero con silla, vení, déjamela. Pasa el cortero con algo, sí, déjamela, con una pana, déjamela, aunque no tenga para pasa al otro. Pero si pasan vendiendo Biblia, no tengo, muy cara, tan carísima. ¿Y el celular cómo está? Pero y ahí están viendo quién le da like y si le contesta o si le manda un mensaje. Aquí hay miles de mensajes que le puede mandar el Señor si usted la lee. Miles de mensajes. Determinados a servir a Dios. Elías dijo, verso 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganme. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Determinados a servir a Dios. Hermanos, si Jehová es tu Dios, ve en pos de él. Pero deja de estar un día sí, un día no. Deja de expresarte, estoy entre Lote y Camagua. Toma una determinación por servir a Dios. Y deja de estar con esas vacilaciones que un día sí, otro día no. Un día me da ánimo, otro día estoy desanimado. Un día me siento, wow, estoy perseverando, ahora sí el mensaje me llegó. Y a los 2 días que se le olvidó, volvió a desinflarse. No, hermano, eso no es de un hijo de Dios. Créame, eso no es de un hijo de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo lo va a estar hostigando. No el pastor, el Espíritu Santo lo va a estar inquietando por buscar de su Padre Celestial. Es el Espíritu Santo. Pastor, pero ahí dice 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. La palabra 7 le ha enseñado un número indefinido en el término hebreo. Pero dice el justo, el que está haciendo la justicia. Pero alguien que no venga al culto no es justo. Alguien que deja de orar no está practicando la justicia. Porque Samuel dice, no pecaría yo en dejar de orar por ustedes. Alguien que no está sirviendo no es justo. Alguien que no está viniendo a predicar tampoco está practicando la justicia. Porque está siendo egoísta en no compartir con algún alma necesitada el Evangelio de Jesucristo. Está siendo ingrato con Dios de no compartir del pan que Dios le dio a usted. Está siendo rebelde con Dios porque fue Dios quien dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces no está haciendo la justicia. No me puede decir 7 veces cae el justo. Cuando dice 7 veces cae el justo, está que, por ejemplo, se quedó sin trabajo el hombre y no haya qué hacer. Se quedó sin trabajo, no tiene reales para mantener a la familia, no haya qué hacer y cae en una tristeza. O se le murió un ser amado, un ser querido y cayó en tristeza. Entonces el Señor lo levanta. No es que lo va a dejar ahí. El Señor le da ánimo, le da oxígeno, le da aliento, le da fortaleza.
Pero no podemos estar, hermano, que cae y levanta, cae y levanta, cae y levanta. No, hermano, ¿hasta cuándo? Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta, está en signo de interrogación. ¿Hasta cuándo? Está diciéndole, paren ya. Ya es suficiente. Ya es demasiado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Es demasiado. ¿Hasta cuándo, hermano? Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Entre dos pensamientos. Hermanos, es bastante penoso y triste estar en esas condiciones. Ya les voy a enseñar. ¿Cuál es el problema? Uno de los desánimos, oiga bien, comienza este tipo de personas. ¿Sabe por qué les pasa esto? Primero es la decadencia espiritual. Decadencia espiritual. ¿Qué es la decadencia espiritual? El pueblo de Israel, miramos, había abandonado a su Dios y se había vuelto a los dioses paganos. ¿Cuál es la decadencia espiritual que puede haber en la iglesia? Se olvidan de su Dios y se dedican más a las cosas de esta vida, de este mundo. Se sienten más comprometidos con este mundo. Se sienten que le deben más a este mundo. Le son fiel más a este mundo que a nuestro Dios. La primera, decadencia espiritual. Y la segunda, ¿por qué vienen ese doble pensamiento? Esa inconstancia es por una decadencia moral. Y la decadencia moral es cuando sentimos nosotros que hemos fallado, uno, entonces nos da pena. ¿Para qué si estoy pecando? ¿Para qué si cometí este pecado? Uno. Dos, cuando queremos justificar nuestros malos procederes, nuestras malas conductas, nuestras malas acciones, y entonces las queremos justificar, y es que le digo, no, yo no fui al culto porque el hermano Kenneth me dijo que me iba a invitar a una lecharia y no me invitó. Estoy buscando un culpable a quien montarle la culpa de por qué mi irresponsabilidad, mi infidelidad. Y no lo estoy admitiendo yo, sino que le estoy pasando a, como dice, la papa caliente a otro. Y en este caso, se la paso al hermano Kenneth. ¿Por qué? Porque me falló. ¿Y cómo? Y pues si él es cristiano. Y me falló, y me hizo venir, y etcétera, etcétera. Y yo traje las tortillas y el gallo pinto y me las tiré sin alecharia. Así pasa, hermano. La inconstancia en las personas siempre andan buscando a quién señalar. No, es que yo por esto. No, es que yo por aquello. No, es por tu inconstancia. Y la inconstancia es por la falta de determinación. Y la falta de determinación es por la falta de carácter. Y la falta de carácter es falta de madurez. Ahí estamos. La inconstancia, falta de ¿qué? De determinación. La falta de determinación, ¿qué es? Falta de carácter, hermano. ¿Y la falta de carácter qué es? Falta de madurez. Una persona que no tiene carácter es una persona inmadura. Y con personas así, yo les digo, no se puede contar. No se puede contar. Porque no sabemos cuándo va a ser, su sí va a ser sí y cuándo su no va a ser no. Hermanos, el Señor Jesús dijo, Dios es amor, Jesús es amor, sí, es amor, pero Jesús era uno de los hombres no legalistas, pero sí radicales en su palabra. Radical, él dijo, que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo que proviene, a más de esto, de mal proviene. Es decir, no es algo bueno. ¿Y saben lo que dijo Jesús?
el que pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás, no es digno de mí. ¿Cuántas veces ha vuelto a ver atrás? Imagínese si Jesús le hubiera dicho eso a usted y usted saca cuenta cuántas veces ha vuelto a ver atrás, cuántas veces ha deseado regresarse, cuántas veces ha dicho ya no sigo más, cuántas veces ha dicho hasta aquí no más, cuántas veces ha deseado desistir. Jesús era radical. Jesús dijo, el que no deja a padre, madre, casa, hermano, no es digno de mí ni del evangelio. Ese es radical, hermano. Sí, Jesús es amor, pero miren qué radical que era. Ahora, ¿qué tal si Jesús estuviera aquí y les dijera, no puedes dejar ni siquiera la televisión, no puedes dejar ni siquiera tu celular, no puedes dejar siquiera tus comodidades, no puedes dejar siquiera tus amistades, no puedes dejar siquiera por un instante a tus familiares que te llegaron a visitar, no los puedes dejar por venir a cumplir, a escuchar la palabra de Dios? Y usted dirá, tan así era de radical Jesús, tan así era, hermano. Acuérdense cuando estuvo con Marta y con María. Marta le dice, Señor, ¿no te das cuenta que yo estoy atareada con tantos quehaceres? Y María está ahí sentada a los pies escuchándote. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? No le dijo, María, anda, pues apurate, y ahí después seguimos. Ahí vuelvo en otra. No, Jesús le dijo, Marta, 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 afanada y turbada estás, pero María ha escogido la mejor parte. Porque la mejor parte no está en tu salario de la quincena, ni en tu trabajo. La mejor parte está aquí, donde te prepara el Señor para la semana. ¿Cómo le vas a hacer frente a la semana? Aquí te viene a preparar el Señor para que tú le hagas frente a las acechanzas del maligno, para que tú le hagas frente a las tentaciones del maligno, para que tú puedas apagar los dardos de fuego del maligno que se te vienen a la cabeza. Aquí es donde te prepara. No en la quincena del trabajo, no en el trabajo, es aquí donde te prepara el Señor, en su iglesia, para irte edificando, para irte formando, para irte madurando, para que vayas creciendo en el conocimiento de Dios. Pero para eso necesitamos tomar una determinación. Santiago dijo en 1:18, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Saben qué? Una persona de doble ánimo, un día sí, un día no. Un día puedo, otro día no puedo. Un día me levanto, el otro día me dejo caer. No es que se cae, se deja caer. Un día sí, un día no. El hombre, y yo les voy a decir, hermanas mujeres, las mujeres tienen una virtud, porque pues, mi esposa así es, pues, yo creo que así son la mayoría. Son bien disciplinadas. Tal vez por la responsabilidad que tienen, que saben que tienen que hacer todos los quehaceres de la casa. Ahí comienzan pues a practicar y a formarse en la disciplina, digo yo. Pero así deberían de ser en las cosas del Señor también, hermana. En las cosas del Señor. No solo en las cosas del hogar, no solo en el aseo personal, no solo en las cosas de su trabajo secular o los estudiantes de los que estudian. No, así deberían de ser de entregados, de dedicados, de abnegados. Si en su escuela a los que estudian les dejan ir a leer un libro y de ese libro hacer un ensayo o una exposición o una investigación y tienen que leer un libro o la mitad de un libro, no sé cuánto, para hacer un ensayo. Y hermanos, no va a poder leer uno de los libros de la Biblia. Si puede irse a leer un libro secular de la carrera o del estudio que lleva, no van a poder leer los salmos. No, pastor, son 150 salmos. Pero son 150 salmos que, ¿sabe qué? Si usted se pone una hora diario, en 3 horas se lee esos 150 salmos. 3 horas, 150 salmos. ¿Sí? Porque 50 salmos se los lee balazo. Porque no quedó un cortito. Como el Salmo 100. Determinación.
Cuando usted aplica un trabajo, hermano, usted va determinado ¿a qué? A que le paguen para trabajar o a trabajar para que le paguen. Sí, porque a nadie le pagan anticipado sin trabajar. Solo los albañiles hacen eso. Yo hacía eso y cobraba el 70% de anticipado. Casi todo me quedaba. Pero, ahora hermano, aquí nosotros venimos siempre esperando que Dios haga para nosotros hacer. Y es al revés, tenemos que hacer para poder ver lo que Dios está haciendo. Tenemos que dar para poder recibir. Decir, no, pastor, yo cuando Dios me bendiga con algo, si ya te bendijo con solo darte la vida, la salud y cuánto más la salvación. Tenemos que dar para poder nosotros recibir. Hermanos, Santiago dijo, el hombre de doble ánimo. ¿Qué es lo que le dijo Elías? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo esta iglesia va a tomar las cosas en serio? ¿Hasta cuándo? Un día va a estar de buena y un día va a estar dispuesto a aprender de Dios, a recibir de Dios, y otro día va a estar dedicado al mundo y a sus placeres. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe lo que dice Elías? O se quedan con Dios o que se queden con el mundo. ¿Saben lo que dijo Jesús? Que es radical también, que no anda jugando a la iglesita. ¿Qué le dijo Pedro? Los discípulos, muchos se fueron. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Váyanse. El Señor no se está perdiendo de nada. Somos nosotros los que nos perdemos. De todo. Pero ahí vino la respuesta sabia. Y yo creo que esa es una de las exclamaciones más hermosas que pudo haber hecho Pedro en todo su ministerio. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Pero el Señor les dijo, tomen una decisión. O se quedan en el mundo o se quedan en la iglesia. Pero dejen de estar jugando a la iglesita. Dejen de estar jugando al cristianismo. Dejen de estar jugando al cristiano salvo. Tome una determinación. Porque al final, yo se lo he dicho siempre, los primeros afectados, ¿sabe quiénes son? Su familia. Los primeros afectados, su familia. ¿Quién fue los primeros afectados aquí? La familia de Salomón. Perdió el reino y comenzaron la contienda, la guerra, las muertes, los asesinatos. ¿Hasta cuándo? O nos decidimos por Dios o nos decidimos por el mundo. Pero no puede servir a dos señores, porque amarás más a uno y menospreciarás al otro. ¿Saben quién es el menospreciado aquí? Jesucristo, Dios. Él es el menospreciado. ¿Y sabe a quién es el que están amando más? Al mundo. Porque a él le están sirviendo con más fidelidad. Para concluir, busquemos Josué. Josué, capítulo 24. Y pongámonos en pie para que oremos y lo leamos todos a una misma voz. Versos 15. Versos 14 y 15. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Tenemos, Samuel?
dice la palabra de Dios. Versos 14. Ahora pues, temed a Jehová. Y vuelve a decir, y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Concluimos, hermanos. Una determinación a quién vamos a servir. Para poder servir a Dios tenemos que hacerlo con rectitud, con integridad, con disponibilidad, pero también tenemos que aprender a desprendernos de aquello que nos está estorbando para servir a Dios. Las personas que están inconstantes son personas que tienen tropiezos en su vida espiritual. Ya dijimos, de forma espiritual o de forma, una decadencia espiritual o una decadencia moral. Entonces, usted que se conoce mejor y usted que sabe qué es lo que le está impidiendo servir a Dios, qué es lo que no le permite serle fiel a Dios, qué es lo que no le permite, qué es lo que le está estorbando en su vida. Termínese. Porque si mal le parece servir a Dios, si usted piensa que servir a Dios no vale la pena, si usted piensa que servir a Dios es una carga demasiada, si usted piensa que servir a Dios es irrelevante, hay otras cosas más importantes en su vida que realizar, decídase hoy. Pero delante de Dios y a todos los presentes, y aún a los que vayan a escuchar este audio, les pongo como testigo la palabra de Dios, que hoy os he amonestado en que tomen una determinación, o por Cristo o por el mundo. Pero basta ya de estar en esa inconstancia. Tomen una determinación a quién vamos a servir. Porque así uno sabe con cuántos podemos contar fielmente. Tomemos una determinación. Oremos, hermano. Y ahí platique con Dios. Que sea su decisión y no la mía. Que sean sus palabras y no las mías. Yo creo que el Espíritu Santo ha hablado a nuestra vida, a nuestras vidas, a todos, en tomar una determinación. Quizás este es el punto que Dios estaba esperando hablar a esta iglesia y a nuestra vida, para emprender un nuevo comienzo, para emprender una nueva experiencia en un nuevo local propio, donde Dios ha mostrado su fidelidad, donde Dios ha mostrado su amor para con esta iglesia, su interés para con esta iglesia, porque siempre ha proveído para cada proyecto de esta iglesia. La pregunta es, ¿de qué manera nosotros vamos a responder a ese amor y a esa fidelidad de Dios? Nosotros orábamos por tener un local y por tener un local para reunirnos como iglesia. Ya lo proveyó el Señor. Ahora, ¿en qué se compromete usted para mantenerse fiel y para ayudar y servir a Dios y que ese local pueda ser lleno para la gloria de Dios?
que ese local pueda estar asistiendo personas necesitadas de Dios. Personas que están esperando una palabra de ánimo, de salvación. Pero somos nosotros los que tenemos que llevar esa palabra. Entre tanto, decíamos, el mundo está confundiendo a la iglesia a través de la ideología. Nosotros no podemos quedarnos callados. Entre tanto, las iglesias y los grupos religiosos se están contaminando, a como pasó en el pueblo de Israel con Salomón, al introducir el paganismo entre las iglesias. Nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos que hacer algo, porque hay almas que están necesitadas de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, de la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, del 17 en adelante, ¿y cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo van a creer la gente si no estamos saliendo a predicar? Tome una decisión por servir a Dios y tome una decisión o por Dios o por el mundo. Pero no siga vacilando, porque Dios no está jugando. Y Jesucristo es radical. Su palabra es radical. O somos de Dios o somos del mundo. O somos salvos o no somos salvos. Dios es radical. No hay punto medio. Así tampoco en nuestra vida espiritual debe haber punto medio. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias porque en esta noche me ha hablado a mi vida, exhortándome a mí también a esforzarme más por la gracia de Dios y por este ministerio. Gracias porque creo que a más de algún hermano le hablaste en esta noche. Creo que a más de alguna hermana le hablaste en esta noche. Y gracias porque todavía nos sigue hablando. Mi corazón se estremeciera si tú callaras y si tú no nos siguieras hablando. Pero mi corazón se llena de gozo y de temor porque todavía no estás hablando. Gracias, Dios. Ruego que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en esta noche. Para gloria tuya te lo pido. Por Cristo Jesús. Amén. Andamos a lo mayor.